Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de programación en Java. En esta ocasión os voy a explicar cómo hacer bucles de tipo while y do while. Vamos a ello. Tengo aquí NetBeans, voy a crear un nuevo proyecto tipo Java Application, que voy a llamar bucles while y do while. Creamos el proyecto y vamos a empezar. Bien, si recordáis, en los últimos dos vídeos os expliqué cómo hacer bucles de tipo for, que son relativamente parecidos, aunque hay algunas diferencias. Simplemente como forma de repaso, recordad, también porque voy a explicar un poco las diferencias entre el for, el while y el do while, recordad que un bucle for tenía dentro de sus paréntesis tres partes: la inicialización, por ejemplo, int i es igual a 1, la condición, mientras i sea menor o igual a max, un valor, el que sea, que establece en qué punto tiene que acabar el bucle, podría ser por ejemplo 10, y la actualización, i más, por ejemplo. Abrimos las llaves, ponemos todas las instrucciones que necesitemos y luego cerramos las llaves. Bien, empecemos por el bucle while. El bucle while es un poco más sencillo de realizar, lo que pasa es que también puede ser un poco engañoso esa sencillez. Bucle while va de la siguiente manera. Escribimos la palabra while, entre paréntesis la condición, y abrimos llaves, escribimos todas las instrucciones y cerramos llaves. Nada más. ¿Qué sucede? Que mientras la condición que pongamos en el paréntesis sea cierta, el código que tengamos entre las llaves se va a repetir una y otra vez, hasta que la condición que tengamos aquí sea falsa y entonces parará. Lo que pasa es que, como veis, aquí tenemos una condición similar a la condición que teníamos en el bucle for, pero probablemente de alguna manera tendréis que establecer la inicialización del bucle y su actualización. El equivalente del for en el while sería, antes del while, crear la inicialización, por ejemplo, int i es igual a 1, la condición la ponemos aquí entre paréntesis, mientras i sea menor o igual a 10, y en el bloque de código ponemos lo que sea que queramos mostrar, sistema out println, por ejemplo, hola, y al final del bloque de código del bucle ponemos la actualización, i más. Vamos a probarlo, y básicamente va a mostrar la palabra hola 10 veces. Aquí lo tenemos. Entonces, aunque el while conceptualmente parece más sencillo porque solo tiene una condición entre paréntesis, normalmente vas a necesitar añadir una inicialización antes del bucle while, así como una actualización dentro del bloque de código que se ejecute al final. No es obligatorio hacer esto, pero normalmente vas a necesitar controlar el inicio y la actualización del bucle de alguna manera. Voy a cambiar este código ligeramente para que veáis a qué es lo que me refiero. Vamos a suponer que yo no hago la actualización. Y aquí la inicialización, la i vale 1, y mientras i sea menor o igual a 10, voy a imprimir hola. Esto se va a ejecutar y va a funcionar, pero no va a parar nunca. Porque como no estamos cambiando el valor de i siempre va a ser menor o igual a 10, porque i siempre va a valer 1. Vamos a verlo. Y aquí está saliendo la palabra hola una y otra vez y no para de ejecutarse. Lo cual, normalmente, esto es un bucle infinito y no nos interesa, el bucle va a tener que parar en un momento dado. Si en lugar de hola pongo la i, para que veáis el valor, veremos que va a mostrar todo el rato que vale 1 y no va a parar. De todos modos, aunque es posible hacer un while así, que es equivalente a un for, bueno, así exactamente no, añadiendo la actualización, normalmente los while viene muy bien cuando tú no sabes exactamente cuántas veces tienes que repetir el bucle. En un for, como vas a inicializar siempre, obligatoriamente, condición y actualización, siempre vas a saber el punto de inicio, el punto final de la iteración. Si tú sabes exactamente cuántas veces tiene que ejecutarse el bucle. O si sabes exactamente cuántas veces, a lo mejor no es 10, sino que depende de una variable que introduce el usuario, la que sea, pero que tú vas a saber cuándo tiene que ejecutarse el bucle, cuántas veces tiene que hacerlo. Cuando tú no sabes el número de veces que se tiene que ejecutar, es muy útil utilizar un while.
Por ejemplo, imaginaos que necesitamos un programa en el que le vamos a pedir al usuario que vaya introduciendo valores, que vamos a ir sumando una variable, por ejemplo, hasta que el usuario introduzca, por ejemplo, un número negativo. Y en ese momento tiene que parar el bucle. Vale, ¿cómo haríamos esto? Primero necesitamos un escáner. Escáner de entrada, new scanner systemin. Añadimos el Java Util Scanner arriba, que nos avisa NetBeans. Y con esto vamos a poder recoger datos por la entrada estándar, por teclado. Y nos va a hacer falta, sí que necesitamos una variable num que va a recoger el dato que introduce el usuario. Y le vamos a mostrar un mensaje que introduce un valor. También necesitamos suma, que empieza en 0. Como he comentado, lo que vamos a hacer es simplemente el valor que introduce el usuario lo vamos a ir sumando. ¿Vale? Va a introducir valores y los vamos a ir sumando continuamente hasta que el usuario introduzca un 0. Eso es lo que queremos hacer. En la condición, ahora la cambiaré, pero primero voy a hacer la parte de dentro para que lo entendáis un poco mejor. El usuario le decimos que introduzca un valor. Luego ese valor lo pedimos con el escáner, entrada que hemos creado. NextInt, lo guardamos en num. Y luego hacemos suma es igual a suma más num. Es decir, suma empieza en 0, el usuario nos da un dato y ese dato num lo sumamos a suma y lo guardamos en suma. Recordad que esto es equivalente, de forma un poco más breve, a poner suma más igual a num. Y después del bucle queremos que el usuario, o más bien queremos mostrarle al usuario el valor o la suma total de los valores que he introducido. Systemout.println, suma total y concatenamos suma. Bien, esto todavía no estaría terminado porque necesito poner algo dentro del while. Entonces, hemos dicho que queremos que esto se ejecute sin parar una y otra vez hasta que el usuario nos introduzca en num un valor negativo, ¿vale? Entonces podríamos poner aquí que mientras num sea mayor o igual a 0. Y si nos introduce un 0, lo seguiremos ejecutando. Esto a priori parece lógico, pero hay un pequeño problema. Y es que la primera vez que se va a ejecutar el while, num no tiene ningún valor. De hecho, se nos está quejando NetBeans de eso. Aquí tenemos declarado num, pero num no tiene ningún valor, con lo cual el programa empieza, crea el escáner, crea num y suma igual a 0, viene aquí y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a comprobar num si num no tiene ningún valor? Tendré que inicializarlo con algo. Como yo quiero que la primera vez que entre en el while se ejecute y entre, porque el usuario no ha introducido nada todavía, pues le voy a poner, por ejemplo, un 0, y así, como 0 será mayor o igual a 0, la primera vez que venga aquí, esto se ejecutará sin ningún problema. La siguiente iteración del bucle, aquí num valdrá lo que introdujo el usuario, por ejemplo un 7. Entonces esto será verdadero y se continuará ejecutando. Si el usuario introduce un 3, lo suma, viene aquí, como 3 mayor o igual a 0, se sigue ejecutando. Cuando el usuario introduzca un número que sea negativo, esto parará. Lo que pasa es que tenemos un pequeño problema. A ver si antes de que yo lo explique, alguien se fija qué es lo que sucede. Vamos a ejecutarlo de todos modos. Introduce un valor 3. Introduce un valor 3, 4. Introduce un valor otro 3, venga. Y ahora le digo menos 1. Vale, el bucle ha parado, estupendo. Pero dice que la suma total es 9. 3, 4, 3, eso es 10. ¿Por qué no saca 9? Porque el último valor que ha introducido el usuario, menos 1, que se ejecuta aquí, ese menos 1, aunque va a hacer que el bucle pare, tiene que ejecutar todo el bloque. Entonces, aquí recoge el menos 1, le suma menos 1 y entonces la condición es falsa y termina, pero le ha sumado el menos 1, que a priori no es lo que queríamos hacer. Entonces aquí, para hacerlo correctamente, necesitaríamos añadir una condición en la que nosotros queremos sumar num solo si num es mayor que 0.
if num, que es lo que ha introducido el usuario, es mayor que 0, mayor o igual si queréis, que sumar 0 no va a afectar nada. Si num es mayor o igual a 0, entonces sumamos, y si no, no sumamos. En ese caso, en esta última iteración, el usuario introduce -1, aquí no sumará, y cuando venga la condición, terminará. Vamos a probarlo. Voy a poner los mismos números simplemente para que veáis la diferencia. Vale, perfecto. Y ahora el -1 y la suma total es 10. Estupendo. Bien, visto este ejemplo de cómo hacer un while sencillo, espero que lo hayáis entendido. Ahora vamos a ver cómo hacer un do while. Es muy parecido, pero hay una pequeña diferencia que es importante entender. Voy a intentar hacer este mismo while, o parecido, pero con un do while. La estructura de un do while es la siguiente. Escribo do, abro las llaves, escribo aquí todo el código que quiero que se ejecute en el bucle y luego pongo la palabra while y entre paréntesis la condición, terminando con un punto y coma. Realmente van a hacer algo muy parecido, pero hay una diferencia importante. En el while, primero va a comprobar la condición y luego va a ejecutar el bloque. Sin embargo, en el do while, primero, la primera vez, ejecutará el bloque y luego comprobará la condición. Eso significa, básicamente, que en el do while, el bloque de códigos siempre se va a ejecutar al menos una vez. La primera vez lo va a ejecutar seguro y luego ya comprobará si tiene que repetir o no. Eso no es así en el while. En el while, primero comprueba la condición y luego ya lo ejecutará si es cierto. Con lo cual, en un while es posible que no se ejecute ni siquiera una vez. Si la primera vez que comprueba esta condición es falsa, termina el while y esto no se ha ejecutado ni una sola vez. Vamos a ver cómo pasar esto al do while. Voy a añadir aquí un comentario de varias líneas para que no me ejecute ese código, pero os lo dejo para que lo podáis ver. Vale. Yo he dicho que quiero aquí hacer esto, pedirle al usuario que introduzca un valor, lo recojo con entrada nextInt, lo guardo en num. Quiero sumar num solamente si es positivo. Vale. Y aquí hay una pequeña diferencia. Bueno, vamos a dejarlo esto como estaba. Num mayor o igual a 0. Y lo podemos ejecutar y va a funcionar. Pero, fijaos una cosa. Antes, como os he contado, yo tenía que poner que num era igual a 0 para que la primera vez del while esto fuera cierto y lo ejecutara por lo menos una vez. Pero en esta ocasión, como el do lo va a ejecutar una sola vez seguro, cuando llegue aquí a la condición, num va a tener el valor que introdujo el usuario, con lo cual no necesito inicializar num a nada para asegurarme que se ejecuta una vez, como antes. No es necesario, porque aquí, como esto se va a ejecutar seguro, num tendrá un valor y cuando haga aquí la comprobación, pues lo comprobará con el valor que sea que ha introducido el usuario. Vamos a probar. Voy a cambiar los números 5, 6 y 7. Eso debería ser 18. Ya le pongo un número negativo, menos 10. La suma total es 18. Perfecto. Y ahora, como curiosidad, simplemente me gustaría comentaros con un ejemplo muy sencillo de while infinito que se ejecuta siempre. Aquí en el while, como ya os he dicho, tenéis que poner la condición de lo que queremos que se ejecute. Voy a hacer simplemente un sistema println de hola para el ejemplo. Aquí en la condición él va a comprobar si eso que hemos puesto dentro es verdadero o es falso. Normalmente ponemos pues si tal valor es mayor que 0 o la i es menor que no sé qué o lo que sea. Vale. Pero realmente cualquier cosa que termine siendo true o false, verdadero o falso, nos puede valer. Yo aquí podría poner una variable boolean que la pongo a true. Bueno, voy a ponerla false primero. Pongo a false. La voy a llamar b de boolean, por ejemplo. Y pongo mientras b, tal cual,
le puedo pasar la variable directamente porque es de tipo boolean, ¿vale? Que haga esto. Como ve, es falso, esta condición va a ser falsa y no se va a ejecutar nunca. Voy a comentar esto porque solo quiero que se ejecute esta parte de aquí, que es la que me interesa. El programa empieza, termina y no hace nada. Claro. ¿Qué pasa si esa variable fuera verdadera? Pues mientras ve que es verdadero, hola. Vuelve a comprobar, como es verdadero, hola, 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 hola. Y tengo un bucle infinito, que no termina nunca. Si queréis ver la diferencia, puedo poner aquí int x es igual a 0. Y aquí voy a mostrar el valor de x y lo actualizo con un más, simplemente para que veáis que va aumentando. Y bueno, imagino que llegará un momento que hará un overflow y almacenará un valor demasiado grande para el int y os imagino que volverá a un número negativo o nos dará un valor un poco extraño. Pero no voy a esperarme tanto. Otra cosa que podéis hacer es aquí en el while directamente podéis poner valores booleanos de verdadero o falso. No hace falta que sea una variable o un mayor, menor o igual o lo que sea. Podéis poner directamente true o false. Y ahí está. No para de ejecutar, sino para de demostrar el valor. La única situación en la que esto puede ser útil es en la que dentro del bucle while decidas parar el bucle, que es algo que se puede hacer con un break. De hecho, el break se puede utilizar tanto en un while, como en un do while, como en un for. Entonces os lo explico ahora y así ya lo sabéis para cualquier tipo de bucle. Si tú en un bucle pones la instrucción break, tal cual, lo que le estás diciendo es que quieres que pare el bucle. Con lo cual, aunque yo aquí pongo un while true, que parece que va a repetirse hasta el infinito, realmente va a venir aquí, como es verdadero, se va a ejecutar, hace el sistema println de hola y el break dice para el bucle. Vamos a verlo. Y ahí está. Hola y termina. Esto puede ser útil, por ejemplo, voy a borrar esto de aquí para que se entienda un poco mejor. Cojo este escáner de entrada, no, esto no me suma. Por ejemplo, yo quiero un bucle que le pida al usuario un valor y lo muestre por pantalla hasta que introduzca un valor negativo. ¿Os suena el ejemplo? No voy a hacerlo de la suma, simplemente para hacerlo un poco más sencillo y no complicarme tanto. Yo quiero que el bucle se repita continuamente mostrando hola o no. Cogiendo el valor int num, no, lo pongo aquí, int num es igual a entrada.next int sistema println, dame un valor. Sí, println no, siempre me equivoco, print normal, no quiero que introduzca una nueva línea. Num entrada next int, vale, con eso nos va a coger el valor que introduzca el usuario. Y aquí pongo if num es menor que 0, entonces hago un break. Vamos a probarlo. Hago un valor 7, 5, menos 100, recordad, en este ejemplo, como tenemos el menos 100 negativo, que es lo que ha introducido el usuario, se ejecuta el break y el programa para. Y ahora ya para terminar voy a hacer un ejercicio relativamente sencillo, un poco más complicado que esto que os he enseñado, en el que utilizo un bucle while. Yo lo que quiero es hacer un programa que sume independientemente los números pares y los impares entre el 100 y el 200. Es decir, un programa me tiene que decir la suma de todos los pares entre 100 y 200 es tanto. Y la suma de todos los impares entre 100 y 200 es tanto. Vale, primero vayamos por partes. Necesitamos un bucle que se repita empezando en 100 y acabando en 200. Luego ya dentro del bucle ya veremos cómo hacemos para sumar correctamente los pares y los impares de forma independiente, pero cuando os enfrentéis a un problema de programación intentad hacerlo por partes, intentad resolver las cosas poco a poco. Primero necesito un bucle que empiece en 100 y acabe en 200. Y luego ya hago la parte de dentro. Necesito una variable contador.
voy a llamarla i, como se haría en un bucle for, y quiero que empiece en 200. Yo quiero que este bucle se siga ejecutando mientras la i sea menor o igual a 200. Y aquí el código que sea que necesite y tendré al final que actualizar la i para aumentar su valor. Simplemente para comprobar si esto funciona, voy a hacer un systemout.println del valor de i. Lo he hecho mejor un print. Y le pongo un espacio para que no me llene tantas líneas. Yo simplemente mostrará la i, le añadirá un espacio y como es un print, no añadirá una nueva línea. Vale, 100, 101, 102, hasta el 200. Vale, este bucle funciona. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto entre 100 y 200? Hemos dicho sumar de forma independiente todos los valores entre 100 y 200, pero de forma independiente los pares y los impares. Bueno, primero instaré un acumulador de los pares, que empiezo en 0, y otro de los impares, que empiezo en 0 también, donde voy a ir sumando los valores pares y los valores impares. Recordad que esto de aquí lo podéis hacer en una sola línea, simplemente así, pares igual a 0, impares igual a 0. Va a funcionar igualmente, simplemente una forma, bueno, es una cuestión de estilo, o si os parece más sencillo, más cómodo hacerlo de esa manera. Bien, entonces, ¿qué hago dentro del bucle? Tenéis que pensar no en la primera iteración que vale 100 y en la que vale 101, sino un poco más en abstracto. Yo aquí se me va a ejecutar un código cada vez que i valga un valor. Podrá ser el que sea entre 100 y 200. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese i? Que yo, a priori, no sé qué valor va a tener, entonces tengo que hacer algo que funcione para cualquier valor de i. Hemos dicho que si i es par, lo sume a pares, y si es impar, lo sume a impares. Entonces yo aquí necesito comprobar si i es par o es impar. Entonces necesito un if, necesariamente. ¿Cómo compruebo si es par o impar? Recordad que los números pares son aquellos cuyo resto al dividir entre 2 es 0. Y módulo 2 igual a 0. ¿Queréis verlo de forma un poco más clara? Le ponéis aquí un paréntesis, va a funcionar igual, pero por si acaso ponemos un paréntesis. Si el resto de i dividido entre 2 es igual a 0, eso será un par. Entonces yo a pares le sumo el valor de i. Y si no, si es impar, impares más igual a i. ¿Queréis verlo de forma un poco más clara? Puedo poner aquí el comentario si es par, el comentario si es impar. Y por último, después del while, pues un systemout.println, suma de pares más el valor de la variable pares, y abajo lo mismo pero con los impares. Vamos a probarlo. Suma de pares 7650 y de impares 7500. Perfecto, aquí lo tenemos. Hasta aquí la explicación del while y el do while. Espero que os haya servido. Muchas gracias por estar viendo mis vídeos. Hasta la próxima.